Bueno, para mí es un honor presentar a Victoria Paternostro. Victoria es licenciada y doctora en matemáticas en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Es investigadora del CONICET y más. Es profesora regular en la facultad. Finalmente. Finalmente. Muy bien. Yo la conocí como estudiante en materias optativas, por lo menos eso es lo que me acuerdo. Tal vez Sí, en otras, no sé. análisis de complemento. Complemento de análisis Complemento de funcional. análisis Claro, sí. funcional y, bueno, muy buena estudiante y ya se veía venir lo que es. Fui jurado de su tesis, una tesis muy buena también, muy interesante. Después de doctorarse, hizo su postdoctorado en Berlín con una prestigiosa beca de la Fundación Humboldt. En 2020, además, se obtuvo el premio de la Academia de Ciencias, el premio Enrique Gaviola. Además, Victoria está muy comprometida con la matemática argentina, con tareas de gestión en la UMA y en la facultad, en publicaciones, en políticas de género. La verdad que es un honor tenerte aquí. Y bueno, y el título de la charla, Marcos, bueno, lo que Bueno, es. no importa. Muy bien, No sé si el gracias. título tampoco se aplica tanto a lo de la charla, así que está Bueno. perfecto. Bueno, muchas gracias, Esteban, por la invitación. Eh, la verdad es que cuando Esteban me invitó, automáticamente dije que sí, acepté, obviamente, cómo no iba a aceptar, y después vi la lista de gente que hablaba y dije, ay, ¿qué hice, por favor? Y eso me generó mucho nervio, pero creo que aprendí a disimularlo, tanto nervio que yo soñé que todos se levantaban y se iban, así que por favor no lo hagan, por lo menos se pueden dormir, ¿no? Que la hora por ahí invita más a eso que a escuchar una charla de matemática. Pero bueno, voy a hablar un poco de esto, ¿no? De marcos de órbitas de operadores y de subespacios invariantes. Y lo primero que quiero, bueno, ¿qué pasa? Ahí va. Contar es que el título de la charla tiene sus inicios en este problema, que es el problema de muestreo dinámico. ¿Está bien? En el problema de muestreo dinámico, lo que queremos hacer es una señal conociendo muestras de esa señal espaciotemporales. ¿Sí? En el problema de sampling común, uno muestrea la señal sin importar el tiempo. Acá lo que uno piensa es que la señal evoluciona en el tiempo y en diferentes tiempos uno toma muestras espaciales. ¿Está bien? Por eso hablamos de muestras espaciotemporales. Entonces, un modelo muy abstracto que, valga la redundancia, modela esto que acabo de decir, es el siguiente. Lo que tenemos es una función en un espacio de Hilbert que para nosotros es separable. No lo voy a decir más, pero siempre va a ser separable. Y voy a tener un operador acotado, que en general se va a llamar L, que es el operador de evolución. Y voy a tener un conjunto fijo de funciones, que típicamente las vamos a elegir. Pueden ser finitas, puede ser una sola, o pueden ser numerables. Y eso es una parte importante del problema que les voy a contar. Pero que está fijo en H. Y después tengo muestras. Entonces, ¿cómo son las muestras? Miro mi función, esta es la función que yo quiero recuperar, la señal, el vector, como quieran llamarlo, y evoluciona con L. ¿Está bien? Miro distintas iteraciones del operador L de esta función, y lo que hago es, para cada n, que de alguna manera es el tiempo discreto, tomo muestras, ¿sí? Haciendo productos internos contra estas funciones fijas. ¿Está bien? Entonces, estas son las muestras de las que yo dispongo. Y entonces lo que quiero es recuperar mi función en base a esas muestras. ¿Está bien? En el problema del sampling más tradicional, no aparece el operador L, o el operador L es la identidad. Entonces, como que no tenemos las iteraciones del operador. Solo tenemos muestras espaciales. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo quiero recuperar la función en base a esas muestras, bueno, no lo quiero hacer de cualquier manera, lo quiero hacer de manera estable. ¿Sí? Recuperar una función de manera estable quiere decir que existen constantes A y B, tal que para toda función que yo quiero recuperar en mi espacio, se satisface esta desigualdad. ¿Sí? A por la norma al cuadrado de F y B por la norma al cuadrado de F
ensandwichan la norma L2 de la sucesión de muestras. ¿Está bien? Eso que tengo acá es la sucesión en L2 chica de mis muestras. ¿Está bien? No agarré mi teléfono y no sé qué van diciendo. Bueno, les pregunto. Entonces, ahora déjenme por un momento dejar esto un poco en stand-by y recordar qué es un marco en un espacio de Hilbert. ¿Sí? Un marco en un espacio de Hilbert, o sea, una sucesión XJ en un espacio de Hilbert es un marco, un frame, ¿sí? Solo si existen constantes A y B mayores o iguales que ceros, tal que para toda función f en H vale esta desigualdad. ¿Sí? Entonces, estas dos desigualdades lo que hacen ahora es comparar la norma L2 de hacer f contra los XJ, compararla con la norma cuadrado de f. ¿Está bien? Entonces, cuando uno tiene una base ortonormal, ¿sí? Estas dos desigualdades son una igualdad y las constantes A y B son ambas iguales a 1. ¿Está bien? Entonces, los marcos, hay muchos que saben, o sea que me da un poco de vergüenza estar diciendo esto, pero para los que no, los marcos de alguna manera son una generalización de las bases ortonormales, ¿sí? Porque, esto no lo escribí, pero lo voy a escribir acá, cuando uno tiene un marco, siempre puede recuperar la función en base a los coeficientes, ¿sí? F contra XJ. Si pudiese, ahí va. O sea, si uno tiene que XJ es un frame, entonces cada F del espacio se recupera en base a estos, o sea, con estos coeficientes, ¿sí? Que son los que yo sé que en norma L2 están ensanguichados por la norma de la función al cuadrado, y eventualmente acá aparecen otros elementos que están relacionados con estos, ¿sí? Pero que no tienen por qué ser los mismos, ¿sí? Esta escritura no es única, no necesariamente es única, pero me permite reconstruir. Y en general, esta versatilidad de tener redundancia en la construcción, bueno, hace que muchas veces en determinados espacios los marcos sean más versátiles que las bases ortonormales. ¿Está bien? Entonces, por eso uno, bueno, trabaja mucho con marcos. Entonces, ahora volviendo al problema de dynamical sampling, fíjense que la estabilidad, reescribiéndola, simplemente pasando el operador L del otro lado como su adjunto, ¿sí? Me da una desigualdad de marco. ¿Está bien? Bueno, claro, claro. O sea, lo que yo quiero es recuperar, o sea, la idea es encontrar condiciones sobre el operador y sobre el conjunto de funciones, ¿sí? Fijo, para que yo tenga garantizado recuperar. Entonces, lo que no tiene por qué valer, no tiene por qué valer, pero yo quiero que valga, digamos. Entonces, quiero condiciones bajo las cuales eso vale. Entonces, como decía, de la estabilidad, pasando para el otro lado el operador como su adjunto, tengo que recuperar en el problema de dynamical sampling con estabilidad, resolverlo con estabilidad, es lo mismo que encontrar un marco, ¿sí? De esta pinta, ¿no? O sea, L estrella a la n con phi j tiene que ser un marco del espacio. ¿Está bien? Entonces, lo que queremos hacer nosotros es buscar condiciones suficientes necesarias para, o sea, el problema, no nosotros, el problema de dynamical sampling muchas veces busca marcos de esta pinta, ¿está bien? Con esta estructura. Entonces, eso es lo que digo acá. Ahora, si yo tengo un conjunto, este es como el nuevo problema, digamos, que en realidad no es nuevo, es una relectura del problema del muestreo dinámico, tengo un conjunto de funciones en mi espacio de Hilbert fijo, un operador acotado y busco órbitas de esta pinta. Acá me olvidé el adjunto, ¿no? Porque digo, para un operador general ya está, después las propiedades se trasladan a su adjunto y no, ya está. ¿Está bien? Bueno, y en caso en que esta situación ocurra en general, a este conjunto de funciones lo llamamos generadores del marco. ¿Está bien? Cuando se me escape la palabra generador, a esto me estoy refiriendo. Las funciones que yo tengo fijas, que itero por mi operador y que entonces me generan este marco de iteración. Bien, entonces, en relación a este problema hay algunos resultados. Voy a enumerar algunos. Es una lista que está lejos de ser completa,
pero elegí esos resultados solo para que vean por dónde van, ¿sí?, las direcciones de investigación sobre este problema. Entonces, este es un problema relativamente, bueno, nuevo, ¿no? Los primeros resultados importantes aparecieron en el 2017, son de Akram Aldrubi, Carlos, Úrsula y Tang, y ellos probaron en este trabajo, dieron una caracterización para el caso finito dimensional. Cuando digo finito dimensional me refiero que al espacio de Hilbert, que es mi espacio ambiente, es un espacio finito dimensional. Entonces, finalmente lo que ellos probaron es dieron condiciones necesarias y suficientes para que las iteraciones de una matriz y un conjunto de vectores formen un marco, y eso es exactamente que formen un conjunto de generadores. ¿Está bien? Y también dieron unos primeros resultados en el caso infinito dimensional, donde h sale 2 de n, tengo un operador diagonal y tengo un generador. O sea, agarro una función, tengo un operador diagonal y veo cuándo eso me genera un frame. Bien, después en ese mismo año, también Akram, Carlos, Kamak, Úrsula y Petrosian hicieron contribuciones para el caso en que estoy en dimensión infinita y itero un operador normal. ¿Sí? El operador de evolución es un operador normal. Y después, bueno, también con Carlos, con Úrsula y con Fritz, que estaba por esos momentos en Buenos Aires, dimos una caracterización completa para operadores normales, o sea, cuando el operador de evolución es un operador normal, y iteramos un conjunto finito de funciones. Entonces acá se ve que hay una diferencia, ¿no? No es lo mismo tener un generador, no es lo mismo tener finitos generadores, y no es lo mismo tener infinitos generadores, ¿sí? Entonces ahí la cuestión varía, la dificultad del problema. Bien, después vinieron en el 2019 Ole Christensen, Hassan Assab y también Fritz, ¿sí? Y ellos dieron una caracterización de frames de este tipo, ¿no? Iteran de un operador acotado, iteran una función y dan una caracterización en términos de subespacios modelos del espacio de Hardy. ¿Sí? Acá aparecen los espacios de Hardy en este problema indefectiblemente, ¿está bien? De hecho, ya los van a ver de cerca en un ratito. Bien, después Carlos, con Úrsula y con Daniel Suárez, dieron una caracterización de marcos de este estilo para operadores normales en L2, que están finitamente generados, o sea, tenía un conjunto finito de sucesiones de L2, iteraba un operador normal ahí, y también dieron una caracterización en términos de espacios modelo, y finalmente completaron, ¿no?, estos dos resultados al caso en que tengo acá, o sea, itero un operador que ya no está más en el L2, es cualquiera, digamos, en general, y tengo un conjunto finito de funciones. Y ahí el espacio de Hardy que aparece es el espacio de Hardy con multiplicidad. ¿Está bien? Entonces, la cantidad de operadores, de funciones que itero, tiene un poco que ver con la multiplicidad del espacio de Hardy que me sirve para caracterizar. Cuando tengo uno, tengo el espacio de Hardy que conocemos, que por las dudas ahora lo voy a recordar, y cuando tengo varios, aparece el de multiplicidad. Bueno, y ahora me voy a detener un poquito más en para poder contar un poco lo que sigue. Esto es algo que probamos con Ale, con Carlos y con Diana. Y bueno, fiel a nuestros orígenes, tuvimos que pensar el problema del muestreo dinámico en espacios invariantes por traslaciones. Entonces, ¿cuál es la situación acá? Voy a tener un espacio invariantes por traslaciones en L2DR. Un espacio invariante por traslaciones es un espacio cerrado de L2, un subespacio, que cuando lo traslado por los enteros, queda invariante. ¿Sí? Y acá el tipo de operador que va a ser el operador de evolución es lo que se llama un operador shift preserving. Es un operador que conmuta con las traslaciones. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿cuándo las iteraciones de un operador shift preserving de un conjunto fijo de funciones, y acá escribí, es un frame de traslaciones de B? Lo que estoy diciendo cuando digo frames de traslaciones, estoy diciendo cuándo
Las traslaciones por los enteros de estos elementos me generan un frame. ¿Por qué? Porque cuando uno está en un espacio invariante por traslaciones, la estructura natural es la de las traslaciones. Entonces uno quiere frames de traslaciones. Entonces esta es la pregunta natural en este contexto. Y entonces acá, después de probar esto, con una observación que es casi trivial, y es la siguiente, fíjense, nosotros dijimos, bueno, a ver, si uno agarra el operador de traslación por K en R, eso es elevar a la K el operador de trasladar por 1. ¿Está bien? Entonces, al fin y al cabo, lo que nosotros tenemos son dos operadores. Uno que itero en los enteros, o sea, para adelante y para atrás, porque puedo, porque es inversible, y otro que eventualmente solo itero para adelante. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa en un contexto más general? Si me voy de los espacios invariantes por traslación, y itero ahora dos operadores, ¿sí? ¿Qué pasa? Entonces esa es la situación que les quiero describir ahora. En este caso tenemos ahora un espacio de Hilbert separable y tenemos dos operadores acotados del espacio. T va a ser siempre el inversible y le vamos a pedir que conmute con L. ¿Está bien? Entonces, volviendo al caso de las traslaciones, T sería como trasladar por 1 y L sería el shift preserving. Pero acá no tienen que tener ninguna pinta en particular, ninguno de los dos. Basta con que sean acotados, con que T sea inversible y con que conmuten T y L. Entonces tengo un conjunto de vectores fijo y me pregunto, ¿no? Nos preguntamos si podemos caracterizar marcos de esta forma. Tengo mis vectores fijos, itero L para adelante, L se mueve en los naturales y el 0, e itero T para adelante y para atrás. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, eso es lo que queremos hacer. En caso en que esto efectivamente sea un frame, nosotros le dimos el nombre a esta tupla de frame tupla. ¿Está bien? Decimos H, T, L y el conjunto de los WI forman una frame tupla. Entonces, nuestro objetivo es decir, bueno, ¿cuándo, bajo qué condiciones o cómo caracterizo frames tuplas? ¿Está bien? Entonces, voy a describir ahora un caso particular. Entonces, bueno, el espacio de Hardy que ya había anticipado nosotros lo pensamos siempre en el toro, y es el subespacio de L2 del toro, formado por las funciones cuya transformada de Fourier en los enteros negativos vale 0. ¿Sí? Ese es el espacio de Hardy, esa es una de las maneras de verlo, y hay otra, y es esta, ¿no? Un espacio, una función está en el espacio de Hardy, si solo si es una función analítica, y los coeficientes a sub n forman una sucesión de L2. ¿Está bien? Bien, otro ingrediente que voy a necesitar recordar es los espacios L2 de funciones a valores vectoriales, ¿sí? Tengo un espacio que es L2 del toro en K es un espacio de Hilbert, y este es el conjunto de funciones que salen del toro y toman valores en el espacio de Hilbert, obviamente que hay una noción de medibilidad que no viene al caso, tales que cuando yo hago esta integral, fíjense que acá estoy haciendo f de lambda, eso es un elemento en K, le tomo la norma en K, elevo al cuadrado y ahora integro en el toro. ¿Está bien? Entonces eso tiene que ser finito y obviamente eso es la norma, ¿no? La raíz de eso es la norma del espacio. No sé cuántos voy. Bien, entonces, yo había mencionado los espacios de Hardy con multiplicidad. ¿Está bien? ¿Cuáles son los espacios de Hardy con multiplicidad? Un caso particular es el siguiente. Agarro una base canónica, la base canónica del L2 de I, ¿sí? I es un conjunto de índices, y el H2 con base L2 de I es el conjunto de las funciones que están en este L2 vectorial, donde ahora el espacio de Hilbert es el L2 chica, tales que cuando yo hago FI, que es tomarle la coordenada a la F, esto es una función de H2, ¿sí? O sea, F en lambda es un elemento del L2 de I. Entonces le puedo mirar, ¿no? Para cada lambda, puedo mirar qué coeficiente le corresponde en esta base canónica, ¿sí? Entonces ahí tengo una función. Esa es la función coordenada de la F. Y esa es una función que va del toro a
complejos, ¿está bien? Entonces, a esa le pido que esté en el Hardy sin multiplicidad, ¿está bien? Y obviamente tenemos esta escritura. Para una función f del espacio de Hardy con multiplicidad, la podemos descomponer como la suma de las fi contra los elementos de la base canónica. Entonces, acá, uno con esos ingredientes tenemos los operadores shift, ¿sí? Los operadores shift son súper estudiados y nosotros trabajamos en principio con el shift bilateral, ¿sí? Que vamos a denotar por U, y va a ir del L2 del toro al espacio de Hardy con multiplicidad, en el L2 del toro al espacio de Hardy con multiplicidad, y lo que hace este operador es multiplicar por la variable, ¿está bien? ¿Sí? Que, digo, fíjense que f en lambda es una función del Hardy con multiplicidad, la estoy multiplicando por lambda. Y después trabajamos con este operador shift, que actúa puntualmente de la siguiente manera. Agarra una función f y me devuelve una función de acá. Entonces yo tengo que decir, ¿cuánto vale en un lambda el toro? Y eso tiene que ser una función de acá, ¿está bien? Entonces la tengo que evaluar en la variable que tengo acá, que la llamamos z. Entonces, puntualmente actúa como el shift, o sea, multiplica por la variable, pero la segunda variable, ¿ok? ¿Sí? Por eso digo que es el shift puntual, ¿sí? Bien, entonces fíjense que si yo tengo estas propiedades que me estaba olvidando de decir, no es difícil ver que U y ese gorro conmutan, son dos operadores que conmutan. U es una isometría, es unitario, perdón, y ese es una isometría. ¿Está bien? Entonces, U podría ser un T genérico, ¿sí? Porque es como el inversible, y ese podría ser el L que llamé en el planteo general. ¿Está bien? Entonces, lo que pasa con estos dos operadores que son particulares y concretos, es que si yo agarro la base canónica del L2 de I, entonces si yo itero para adelante el S sombrero e itero para adelante y para atrás el shift bilateral, tengo una base ortonormal. ¿Sí? Tengo una base ortonormal. Entonces, yo quería frames. ¿Sí? Entonces digo, bueno, de la teoría general, y es algo muy fácil de ver cuando uno se siente y hace una cuenta que la hace en un renglón. Si yo tengo una base ortonormal y proyecto esa base ortonormal sobre un subespacio cerrado, entonces la proyección de la base ortonormal sobre el subespacio cerrado me da un marco de Parseval. Un marco de Parseval es un marco en que las constantes A y B son ambas iguales a 1. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que tengo escrito acá. Si yo agarro un subespacio cerrado, de acá, la proyección sobre ese subespacio de los elementos de mi base ortonormal forman un marco de Parseval. ¿Está bien? Bueno, yo estoy buscando marcos de iteraciones. Y cuando yo proyecto, por más que la base ortonormal sea una base de iteraciones, puedo perder esa estructura. No tengo por qué mantenerla. ¿Está bien? Pero, si yo agarro unos n's más particulares, puedo obtener esa estructura. ¿Cómo los tengo que agarrar? Me voy a agarrar n's que reduzcan a u, o sea, que sean u-reducing. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense que es invariante para n e invariante para el adjunto, ¿sí? Para ambos. También, equivalentemente, uno puede decir n que sea invariante para u y que su ortogonal sea invariante para u. Son cosas completamente equivalentes. Y le voy a pedir también que sea invariante para el adjunto del S sombrero. ¿Está bien? Estas dos condiciones me implican que entonces la proyección sobre n conmuta con u y se cumple esta otra relación, o sea, no tiene por qué conmutar con s, pero aparece esta relación, ¿no? Proyectar en n s hat es hacer proyectar en n s hat y proyectar en n. Entonces, estas dos condiciones me permiten reescribir los elementos estos, ¿sí? Para un n que cumple estas dos condiciones, o sea que es u-reducing e invariante por el adjunto
del shift que actúa puntualmente. De esta manera, fíjense, esta proyección como que se va metiendo entre los operadores y tengo esto acá al final, ¿no? Entonces tengo la iteración de este operador, que es U restringido a N, ¿sí? Y tengo la iteración de la proyección en N de S hat. Este operador se llama compresión de S a N. ¿Está bien? Y entonces ahí me conseguí una frame tupla de N, ¿sí? Donde el operador inversible es el shift bilateral restringido al subespacio, ¿sí? Que lo puedo hacer porque es invariante el subespacio. El segundo operador que itero es la compresión del shift, ¿sí? Y el conjunto de funciones a los que le aplico las iteraciones de estos dos operadores son las proyecciones de los elementos de la base canónica. ¿Ok? Entonces acá, de alguna manera, lo que yo tengo es, bueno, vos dame un subespacio que cumpla estas dos condiciones y yo tengo entonces un frame de los que busco. ¿Mm? Y yo dije que era un caso particular, pero bueno, resulta que no es tan particular, porque lo que pudimos probar con Ale, con Carlos y con Diana es lo siguiente. Yo voy a tener un frame de esta forma, donde, como antes, T es un operador acotado, L también, T además es invertible y conmuta con L, y tengo los vectores WI fijos. Entonces, esto es un frame, sí y solo sí. Existe un operador acotado, que voy a llamar C, que va a salir del L2 del toro a valores en el espacio de Hardy vectorial, y va a llegar a H, y un subespacio, de los que les dije antes, U reducing e invariante por S hat adjunto, tal que cuando restringo este operador C a N, me queda un isomorfismo, ¿sí? Y hace un intertwining con T y con L. Y eso quiere decir exactamente estas condiciones que yo puse acá. Cuando hago T compuesto con C, es lo mismo que hacer C compuesto con U. T a la menos 1 compuesto con C es lo mismo que hacer C compuesto con U estrella. L compuesto con C es lo mismo que hacer C con S hat. Y C de cada uno de los elementos, ¿no? de la tupla esta va a parar al generador W sub I. ¿Está bien? Lo que me dice este operador es que yo estoy en un espacio, este C, es que yo estoy en un espacio de Hilbert cualquiera, con dos operadores cualesquiera, y los puedo mirar vía este operador C como el shift bilateral y el shift puntual. ¿Está bien? Entonces, esto lo que dice exactamente es que esta tupla, ¿no? Que nosotros llamamos tuplas básicas, es similar a esta otra. ¿Sí? Similar es eso, que existe un operador C que hace esto que les conté. Y para que no se mueran de intriga, el operador C está acá abajo, y es el operador de síntesis de este marco, para que sepan lo que es. Y el subespacio es el núcleo ortogonal. ¿Está bien? Entonces, otra cosa, a ver, esto creo que lo... Sí, otra cosa que probamos, ¿sí? También con Ale, con Carlos y con Diana, es que, fíjense lo que dice acá, si yo meto tengo T, tengo L, y meto en un conjunto todos los vectores del espacio que me generan una frame tupla, ¿sí? O sea, todos los vectores que son generador, ¿sí? De un frame de traslaciones para adelante de L y para adelante y para atrás de T. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Tengo un generador. Todos los vectores que generan los meto ahí. Entonces lo que probamos es que si hay alguien ahí, en ese conjunto, entonces cualquier otro es un operador acotado e inversible que conmuta con T y con L por alguno de acá. ¿Sí? Entonces, sé cómo son todos. Si tengo uno, sé cómo son todos. Todos son la imagen por un operador acotado, inversible y que conmuta con L y con T, de el que sé que existe. ¿Sí?
Y como para terminar esta parte, todos estos resultados que les acabo de contar tienen sus versiones análogas para cuando puedo iterar el operador L, además de para adelante, para atrás. Es decir, cuando el operador L es inversible. ¿Está bien? Bien, y entonces quiero volver un poco acá atrás. Evidentemente este tipo de subespacios, bueno, a nosotros nos apareció acá, probamos que esto era cierto, y entonces no pudimos con nuestro genio, ¿no? Y por Zoom, durante largas horas, porque estábamos ahí, que era el 2021, en pandemia, ¿no, Ale? Nos propusimos caracterizar estos espacios. Dijimos, bueno, ¿cómo son? ¿Qué pinta tienen? ¿Qué estructura tienen? ¿Cómo los puedo describir? ¿Sí? Entonces de eso se trata lo que les quiero contar ahora, ¿no? Quiero estudiar un poquito cómo son los espacios que reducen a U y que son invariantes por ese hat, ¿no? Me olvido ahora del adjunto, porque como les había dicho antes, si yo tengo un subespacio que es invariante para un operador, entonces su ortogonal es invariante para su adjunto. Entonces, digo, si voy a estudiar estos, bueno, los complementos de estos serán los que me sirven para el teorema, ¿sí? Bien, entonces, de la misma manera que yo definí el shift bilateral y el shift que actúa puntualmente para un espacio de Hardy con multiplicidad, poniendo en vez de K L2 de I, bueno, se define en un contexto un poquito más general, donde el espacio de Hilbert es cualquiera, ¿sí? Simplemente U es agarrar una F, evaluarla en lambda, y eso me da F de lambda multiplicado por lambda. Y acá hago la misma operación, pero en la segunda variable, ¿no? Una vez que evalúo en lambda, evalúo en z y multiplico por z, ¿no? Acá funciona igual, ¿no? Actúo puntualmente. Entonces, esto es lo que les decía que queremos poder describir o caracterizar los subespacios, que ahora se llaman M, que son, que reducen a U y que son invariantes por este shift bilateral que actúa puntualmente. Entonces, un poquito de historia, que me da un poco de vergüenza después de todo lo que contó Eva el otro día, pero el shift unilateral obviamente que uno puede mirar también en este contexto, que es como donde mirábamos antes, o sea, este es el que actúa puntual, ¿no? Agarro una función de acá, f de z, es multiplicar a f de z por z, y voy a definir, para contar lo que sigue, qué es el levantado de una función. Si yo tengo una función que sale el toro y toma valores en los operadores acotados de K, puedo definir un operador, ¿sí? Del L2 vectorial, ¿sí? Del toro en K, de la siguiente manera. F gorro en una función de acá, evaluado en un lambda, es agarrar el operador F en lambda, o sea, el operador que esta función le asigna a lambda, y aplicárselo a F de lambda, que es un elemento en K. ¿Está bien? Entonces, de una función, ¿sí? Que sale el toro y toma valores en los operadores acotados de un espacio de Hilbert K, lo levanto con el gorrito a un operador del L2 del toro a valores en K, al L2 del toro a valores en K. De esta manera, repito, agarro y en un lambda lo mando a F en lambda y o le aplico el operador F de lambda grande, mayúscula, a F de lambda chiquito. ¿Sí? Entonces, este es el teorema que probaron, bueno, Berling, Lax y Halmos, y puse las fechas por dos cosas, pero si no las ponía no me las iba a acordar jamás, y aparte para que no dudaran de que no sabía ordenar alfabéticamente, ¿no? Porque se le dice Berling, Lax, Halmos, y es por las fechas en que fueron probados. Entonces el teorema dice lo siguiente, dice un subespacio de acá, ¿sí? M del H2 de acá, es invariante por S, por el shift sí, solo sí, existe un subespacio de K, y una función de estas, ¿sí? Analítica, que deja invariante a todo el H2, tal que M es el operador que esta función induce aplicado al H2 con base este subespacio que afirma este teorema que existe, ¿sí?
Y lo importante, digamos, es que para cada z, ¿sí? Esta función, ¿sí? Me define un operador que es una isometría parcial con base K1. ¿Está bien? O sea, en K1 funciona como la identidad. Bueno, ¿por qué este teorema se llama de Berling, de Lax y de Helmholtz? Porque Berling fue el primero que lo probó para el caso en que K es los complejos, ¿sí? No tengo multiplicidad. ¿Está bien? Y en ese caso, esta función es multiplicar por una función inner, que es lo que contó Eva el otro día. O lo menciono. Y después lo probó Lax para dimensión finita, cuando K tiene dimensión finita, y 2 años después Helmholtz probó el teorema en la generalidad que yo se los estoy presentando acá. ¿Mm? Y ahora una observación relativamente interesante para nosotros es que si M está en H2K y es más que invariante por S, es invariante por S y por su adjunto, o su complemento también es invariante por S, mejor dicho, digamos. O sea, reduce a S, sí, solo sí, en realidad es uno de estos. ¿Está bien? Entonces, como que la diferencia entre reducir y ser invariante es que, o sea, si reduce es un H2 con multiplicidad, y si es invariante es casi un H2 con multiplicidad, porque es la imagen por una F sombrero, que en cada punto es una isometría, de un H2 con multiplicidad. ¿Está bien? Bueno, por un lado tenemos entonces los operadores invariantes por el shift, perdón, los espacios invariantes por el shift, y por otro, queremos ver cuáles, o sea, tenemos los que son U-reducing, ¿no? Como que los trato en principio por separado, ¿sí? Entonces, para contarles cómo se caracterizan los espacios que son U-reducing, les tengo que contar que es una función rango. Una función rango es simplemente, o sea, una función rango en un espacio de Hilbert es simplemente una función que a cada elemento del toro le asigna un subespacio cerrado de K. ¿Está bien? Entonces, una función rango es, a mí me gusta pensarlo como un ramillete de subespacios de mi espacio de Hilbert. ¿Está bien? Entonces, lo que probaron, bueno, Bownick y Ross con las ideas de Helson del 64, es lo siguiente. Ellos probaron que un subespacio cerrado de L2 del toro a valores en el espacio de Hilbert K es reducing para U, sí, solo sí. Existe una función rango medible, que no importa, es un detalle técnico. J, tal que M se describe como de esta forma. M es el conjunto de todas las funciones de L2, tales que cuando yo las evalúo en un lambda, la evaluación cae en el subespacio correspondiente, cae en el subespacio que J le asigna a lambda. ¿Está bien? Entonces yo tengo a M y tengo mi ramillete de subespacios. Y lo que digo es que cuando agarro una función de M y evalúo, cada evaluación cae en el subespacio que le corresponde al lambda en el cual estoy evaluando. ¿Está bien? Y lo bueno es que uno sabe cómo encontrar en base a M la función rango. ¿Sí? O sea, la forma genérica de un espacio que es reducing para I es esta. Uno tiene un conjunto fijo de funciones, que puede ser obviamente, digo, lo elijo como mucho numerable porque estoy en un espacio separable. ¿Sí? Entonces tengo esas funciones phi que están en mi conjunto fijo y las itero por el operador U, ¿está bien? Considero el span y clausuro. ¿Está bien? Eso me da un espacio invariante y más aún un espacio reducing para I, y todos tienen esa pinta para algún conjunto A. Entonces, como yo sé que son así, lo lindo de este teorema es que me dice que entonces la función rango está generada de esta manera. Fíjense, en cada lambda, phi de lambda, ¿no? Es el conjunto de generadores como subespacio de J lambda. O sea, para cada lambda evalúo todas las funciones de mi generador en el sentido de un reducing, ¿sí? Y con eso me armo el subespacio que caracteriza a este M vía esta identificación. Este resultado es súper poderoso. Yo lo vengo explotando hace muchos años. Y por ejemplo, solamente para dar una idea de
del poder que tiene, fíjense que estos espacios siempre son infinito-dimensionales. ¿Está bien? Pero si yo los genero como espacio U-reducing con un conjunto finito de funciones, de este lado, del lado de las funciones rango, tengo subespacios de dimensión finita. ¿Está bien? Y entonces, eso está bueno porque uno puede decir, bueno, ahí tengo cosas de dimensión finita, puedo ver qué puedo hacer ahí en dimensión finita, tengo el álgebra lineal y después puedo ver si lo que obtengo ahí lo puedo llevar para atrás hacia él. ¿Está bien? Eso lo hicimos varias veces en varios contextos. Bien, entonces, tenemos por un lado la caracterización de Berling, Lax y Halmos de los espacios que son S invariantes por el shift unilateral, y después tenemos esta caracterización de Bouwnik y Rost y Helson de los espacios que son U-reducing. ¿Está bien? Y recuerden que nosotros esencialmente queremos combinar estas dos cosas. Entonces acá viene algo que, a ver si viene, sí, me acordaba bien, una observación que fue lo que nos, como que lo que nos ayudó a pensar, digamos, ¿no? Entonces, supongamos que yo tengo M, acá adentro, ¿no? Ahora estoy en el L2 del toro de H2 de K, ¿no? Que es en el lugar donde yo quiero estar. Y que es U-reducing. Y supongamos que llamamos J sub M a la función rango que le corresponde por el teorema anterior. ¿Está bien? Entonces, va a ser ese hat invariante, ¿no? Recuerden que yo quiero eso, ¿no? U-reducing y ese hat invariante. Sí, solo sí. Los subespacios de la función rango son S invariantes acá. ¿Está bien? Y a esos los tenemos caracterizados, ¿no? Berling, Lax y Halmos nos dan una caracterización de esos. Entonces, lo que pensamos es que entonces podíamos combinar estas dos cosas. No nos fue tan fácil, ¿no? Nos costó un poco, pero lo logramos. Entonces, eso quiero contar, y para eso, tengo todavía un modelo. Bien. Entonces, déjenme contarles un poquito cómo hicimos esto. Es un poco técnico, pero voy a tratar de ser lo más clara posible. A ver, arranco con una función ahora, rango, en K. Es decir, J es un montón de subespacios de K, cerrados. ¿Está bien? Y en base a eso, me da otra. Esta J induce una, voy a llamar así J cursiva, ¿sí? Que es una función rango que va a tomar valores en subespacios de H2 de K, del espacio de Hardy con multiplicidad. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo la defino? Acá lambda, esta J cursiva, le asigna el siguiente subespacio. Es H2 con base J de lambda. ¿No? J de lambda es un subespacio acá. Entonces, H2 con base J de lambda es un subespacio de H2 de K. Y son todos cerrados. Entonces, si yo tengo una función rango en K, es decir, un ramillete de subespacios en K, entonces tengo una función rango en H2 de K, es decir, un ramillete de subespacios de H2 de K. ¿Y cómo son? Son H2 de el subespacio que J le asigna a la función rango con la que arranqué. ¿Está bien? Bien, y entonces, una vez que tengo esto más o menos ahí claro, podemos definir unos subespacios que nosotros los llamamos full Hardy, ¿sí? Y parten de una función rango J a valores en K. A ver, ¿cómo lo defino? El espacio full Hardy que tiene esta base J es el único subespacio cerrado del L2 del toro con valores en H2 K, que es U-reducing y cuya función rango es esta. ¿No? O sea, Helson, Bouwnik y Rost me dijeron la correspondencia es 1 a 1. Entonces, si yo tengo una función rango, bueno, tengo un subespacio reducing por 1. A este, cuando la función rango tiene esta pinta, lo llamo full Hardy. ¿Sí? Y de vuelta lo que probamos es que estos full Hardy son exactamente los que no solo reducen a U, sino que también reducen a ese Hardy. ¿Está bien? Entonces, reducen a U y reducen a ese Hardy. Y ahora sí, les cuento cómo es la caracterización que sí pudimos probar. Supongamos que tenemos M, un subespacio cerrado. Entonces probamos que estas dos cosas son equivalentes.
es lo mismo ser U-reducing y S invariante que ser, ay, acá tenía que decir H, W, perdón, que ser la imagen de un full Hardy por una isometría, ¿sí? Que conmuta con U y que conmuta con S. Y la isometría es un levantado de una función, ¿sí? De este estilo. ¿Está bien? Entonces, este resultado caracteriza un espacio que es U-reducing y es invariante en el mismo espíritu que la caracterización que dieron Berling, Lax y Helmholtz. ¿Está bien? Y fíjense que de vuelta, ¿no? O sea, acá esto es un typo, ¿no? Este M tiene que ser el W. ¿Sí? Entonces, los full Hardy son los que son reducing por U y reducing por S hat. Y estos son los que son un casi full Hardy, ¿no? Son un full Hardy movidos por una isometría. ¿Está bien? Que bueno, de vuelta, insisto, conmuta con U y conmuta con S hat. Entonces, déjenme, a ver, bien. Para bajar un poquito, me olvido de la multiplicidad, ¿sí? Me olvido de la multiplicidad y voy al caso en que estoy en el Hardy donde el K es los números complejos, ¿no? El Hardy habitual. Y reescribo este teorema en ese contexto, ¿sí? Entonces digo que un subespacio ahí, que dice pertenece, pero tiene que ser incluido, es U-reducing y ese hat invariante, sí, solo si tengo una función, ¿sí? Del L2 del toro a valores en el Hardy, tal que para cada lambda, esta función que está en H2 del toro es una función inner, tal que M es phi por L2. ¿Sí? Una función inner es una función que en cada z, ¿sí? O sea, que tiene módulo 1 para cada z. Obviamente acá la estoy evaluando en lambda porque esta evalúa en lambda, que es la primera variable, y después en z, que es la que está acá, ¿no? Una vez que evalúa, ¿está bien? Y quería recordar un poquito el teorema de Berling, o sea, para este, que un subespacio cerrado de H2 es invariante, sí, solo si existe una función inner tal que M es H por, o sea, es la función inner por H2. Entonces, ¿no? Para remarcar que el espíritu de nuestra caracterización va en el espíritu de lo que probaron, bueno, Berling en este caso, y Berling, Lax y Helmholtz en el caso de que tengamos multiplicidad. Bueno, para terminar, les voy a contar, esto es cortito, caracterización de estos espacios. Y para eso voy a hacer un breve recordatorio. Cuando yo tengo una isometría en un espacio de Hilbert, un subespacio cerrado R se llama wandering, si cumple que cuando hago A a la J de R, me queda ortogonal a la K de R, para todo K y J distintos. ¿Está bien? ¿Sí? Y lo que pasa con estos espacios wandering es que están muy relacionados con los subespacios invariantes por A, porque si yo tengo un subespacio wandering y considero, fíjense que puedo poner la suma ortogonal, ¿no? Porque son todos ortogonales, sumo todas las iteraciones de R por mi operador, obtengo un subespacio M que es A invariante. ¿Está bien? Y también, si yo parto de un subespacio invariante y considero R, M, ¿no? O sea, el complemento ortogonal de A de M en M, eso es un subespacio wandering para A, y M se descompone así, como esta parte, ¿no? Todas las iteraciones, la suma ortogonal de todas las iteraciones por R, suma directa la intersección de todos estos subespacios. Esto se llama la composición de Wald-Kolmogorov, y fíjense que, o sea, cuando esta parte es cero, ¿no? Es como que los M's tienen una única pinta en términos de, o sea, los invariantes tienen una única pinta en términos del wandering. ¿Está bien? Y para ese caso, en el caso es que esto, en realidad, que cuando interseco las imágenes por H, ¿no? Las iteraciones por H de A esto me da 0, eso se llama isometría pura. En ese caso, tenemos que un invariante se describe de esta pinta para un único wandering. ¿Está bien? Porque esta parte no aparece. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la caracterización que yo les quiero contar? Bueno, resulta que el operador shift, ¿sí? Es una isometría pura.
¿sí? Cumple esto que les digo, ¿no? Si yo lo itero muchas veces y voy intersecando, me quedo solo con el 0. ¿Está bien? Entonces, supongamos que tengo un subespacio de los que yo quiero utilizar, que es U-reducing y que es ese hat invariant, y digamos que MJ es su función rango, que ya sabemos que por ser U-reducing existe. Entonces habíamos visto, esto era lo que nos había como llevado a tratar de caracterizar esto, que entonces los subespacios que definía la función rango eran invariantes por S. ¿Sí? Y por ser invariantes por S y ser S una isometría pura, se descomponen de esta manera en base a su wandering. ¿Está bien? El wandering era, ¿se acuerdan? Agarrar el subespacio y considerar S del subespacio y mirar el complemento ortogonal dentro del subespacio. Eso estaba determinado. Entonces yo tengo un wandering para cada lambda. Y resulta que esta asignación, que a lambda le asigna este subespacio, me define una función rango. Para cada lambda tengo un subespacio cerrado de H2 de K. Y entonces, bueno, lo llevo para atrás. Sí, ¿está bien? Que R. ¿Sí? Y bueno, lo que pasa es que esto que ocurre a nivel función rango, lo puedo levantar a nivel M. Resulta que M, se puede probar fácilmente que M es la suma directa de las iteraciones por ese hat de el R, que es el U invariante, U reducing asociado a esta función rango, ¿no? Entonces R viene a ser como el wandering, ¿sí? Para el S hat. Entonces, para resumir, este es el teorema. Dice, si M es un subespacio cerrado, entonces va a ser U reducing y S hat invariant, si solo si existe un subespacio reducing R, tal que se descompone esta. ¿Sí? El esquema de la prueba era más o menos ahora. Y nosotros no incluimos este resultado en el trabajo que incluye sí la caracterización del estilo Berlin-Almos. Pero trabajamos con mucho de esto. Y la verdad, la semana pasada cuando fui, no sé, hablé 2 minutos con Carlos, que iba a hablar, me dijo, che, mira esto. Y me contó esto. Entonces, bueno, nobleza obliga, esto es de Carlos de la semana pasada, está bien. Pero la verdad es que estaba un poco ahí, ¿no? No sé por qué no. Bueno, necesitamos descansar de. Bueno, y ahora creo que sí. Ah, bien. Los trabajos que les conté, estas son las referencias. El primero de la caracterización de las frames tuplas es este, frames of orbits, two operator tango mute, y el de la caracterización de los subespacios es este otro. Así que bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta o comentario? Ay, qué susto. No quería obligarte cuando No. te mencioné. Bueno, yo creo que tengo varias, pero voy a hacer un par de ellas al menos. A ver, el problema este de sampling dinámico que planteáis al principio, el operador L lo perdéis en el camino. ¿Tenéis alguna condición sobre el operador? Yo creo que lo que hay detrás es el teorema de modelos, Sí. del teorema de modelos de los operadores de Rota. Eso es lo que creo. Y entonces, ¿pero tenéis alguna caracterización de los operadores L que te resuelven un sampling dinámico? O sea, bueno, a ver. Yo entiendo que no puede ser cualquier operador. No. Tienes que tener una condición espectral, no se te puede ir Igual, muy rápido. Tal. a ver, me voy para atrás para poder ahí con algo. Ah, igualmente. No, es casi el principio, ¿no? Es por empezar por el principio. Pero, a ver, miro acá, un segundo. Acá yo tengo L y tengo a T, ¿está bien? Cuando L está solo, ¿sí? O sea, no está T, solo tengo un operador, ¿sí? Es un problema de muestreo dinámico, donde en vez de iterar 2 operadores como nosotros, iteras uno. Y eso o sea, esta relación de similaridad
La aprobaron primero para el caso de L, Fritz, Ole Christensen y Hasana. Pero imagino que tendrán una condición, no te vale cualquier operador L, ¿no? Tiene que ser similar a una compresión del shift, claro. Una compresión del chip. Exacto. Que al Sí, final, sí, sí. Y acá fíjate que es lo mismo, ¿no? O sea, el L es como, la similaridad es conjunta, ¿no? L es Claro. similar a una compresión del Entonces, al shift. final lo que tienes es el teorema de Rota detrás, Sí, probablemente. puede ¿no? ser. El No, teorema de Rota te dice que el adjunto del shift sí. puede modelar a cualquier operador a través de sus subespacios invariantes. Entonces, si coges cualquier operador, puedes coger el adjunto del shift de multiplicidad infinita, Sí. restringirlo a un subespacio invariante y es similar a ese operador. Y el Entonces, operador que realiza la similaridad, sabemos cómo es. no se conoce, pero no se conoce. se puede establecer. Ok, O sea, ok. ¿vale? Vale, y entonces la segunda pregunta que yo tenía, vosotros al final, entiendo yo, si he entendido bien, lo que hacéis es calcular lo que es el retículo, el látiz del bilateral, ¿no? Intersección, el látiz del S-hat. O sea, es El látiz. el látiz es el retículo de subespacios invariantes. Ok. Entonces cogéis el del bilateral. Sí, claro, claro. reducir- Queremos las dos, las dos. La Queremos que sea, o sea, reducing para U e invariante para ese hat, que se cumplan las dos al mismo tiempo. Claro, pero lo queréis reducing, que es muy fuerte. Sí. Y la pregunta que yo tenía es, ¿qué pasa si no son reducing? Porque claro, reducing es que conmutan con la proyección sobre el subespacio. O sea, Eso es ser reducing. Y además es sí, solo sí. O sea, el operador, o sea, el subespacio reducing si conmuta con la proyección sobre el sí, subespacio. exacto. Pero si Sí. es invariante, no conmuta. No, no conmutan. ¿Tenéis alguna idea de cómo hacer eso? Porque eso sí, bueno, bajo mi punto de vista sería muy interesante, a pesar de que... Bueno, entonces lo vamos a tener que pensar. Gracias, nos viene bárbaro, pero sí, claro. O sea, reducing te da el conmutante. Sí, sí, En sí, el valor sí, del sí. operador tienes la proyección y eso eso te da muchísima estructura sobre el conmutador. Sí. El problema es que en ese caso no es la estructura con la que yo me siento cómoda, que es la función de rango. Pero sí, claro, porque las funciones de rango justamente caracterizan a los reducing. Claro. Pero Si no son reducing, no tienes idea de cómo funciona. es que la realidad es que no lo pensamos todavía, pero podríamos pensar. No, la verdad que idea ahora no tengo. Vale. Pues, hay que volver al Hay que volver a En realidad, me parece que lo que pregunta Eva es, Bueno, pero puedes, no todos los subespacios invariantes del bilateral son reducing. no, Por claro. eso, simplemente quedarte con los del bilateral. Claro, Exacto. invariantes para los dos, que eso se traduciría a iterar los dos operadores para adelante. Claro. Bueno, lo pensaremos, no sé. Por ahí. Gracias. No, gracias a vos. ¿Otra pregunta o comentario? No, la transparencia anterior, esa está la caracterización con el C. Imagino que el CS es el que le da las constantes y esas cosas al prime. El C es el operador de síntesis. ¿De qué? El operador de síntesis. Medio, claro, es el operador de síntesis, pero en vez de pensarlo del espacio de sucesiones, vía la transformada de Fourier, lo pensamos desde acá. Es por eso que trae todo. Sí, trae todo. Pero la otra pregunta que quería hacer era, las dos caracterizaciones de los subespacios N, estos que son los que parametrizarían todo, digamos. El wandering, creo que se llama así, es invariante reducing. Es U reducing. Por lo tanto, tiene su función que te Sí, la que me puso. Sí. Que no puedo vivir sin la función de rango. Ahora bien, el tipo después es una suma. Sí. Y hay una manera de esa manera caracterizar la rango del posta. No sé si entiendo la realidad. Sí. O sea, así sumando, ¿no? Sí, o sea, a ver, me voy al final.
Taca, taca, llego, ya llego. Ahí estoy. No. Acá. Así las voy a caracterizar. O sea, a ver, me explico. Agarra tu nu reducing, que no tenga nada que ver con ese hat. ¿Está bien? Entonces, ahí te agarrás un M, así, ¿está bien? Que es U reducing, porque U y S conmutan, y ese hat conmutan, y también ese es invariante. ¿Está bien? Y, claro, y partiendo al revés, desde el invariante, te construís de esta manera el U reducing que te lo genera en este sentido. ¿Otra pregunta o comentario? Bueno, agradecemos de nuevo a todos.